Buenas tardes y bienvenidos a Cambio de Guardia. Hoy vamos a comentar la tragedia de El Valvanera, un vapor español que el mar se tragó sin dejar rastro. Veremos la tragedia, misterio y naufragio en 1919. El Valvanera no fue solo un barco, fue un símbolo de su tiempo. Un vapor transatlántico español nacido para unir orillas que terminó convertido en uno de los mayores enísimas de la Marina Mercante española. Su historia no habla únicamente de un naufragio. Habla de pobreza, emigración, tecnología, fatalidad y de una tragedia tan inmensa que durante demasiado tiempo quedó enterrada bajo el silencio. Hoy vamos a seguir el rastro de aquel buque desaparecido en 1919. Vamos a reconstruir su último viaje y vamos a enfrentarnos a una pregunta que aún estremece. ¿Cómo pudo desaparecer tanta gente sin dejar apenas huella? El 19 de septiembre de 1919, apenas a 12 metros de profundidad, unos buzos de la Marina estadounidense localizaron los restos del Valvanera en los bajos de la Media Luna, en Florida. Lo que encontraron era sobrecogedor. El casco seguía allí, recostado, reconocible, casi intacto en su estructura principal. Las escotillas cerradas, los pescantes de los botes en su sitio, como si el barco hubiera sido tragado de una vez, sin tiempo para la huida. Y sin embargo, lo más perturbador no era el estado del pecio, era la ausencia humana. No aparecieron cuerpos, ni en la cubierta, ni flotando, ni en el interior visible. El Valvanera estaba allí, pero sus ocupantes parecían haberse desvanecido con él. Para entender la tragedia, primero hay que entender al barco. El Valvanera fue construido en Glasgow en 1906, en los astilleros Charles Connell & Company. Era un robusto vapor mixto, pensado para cubrir las rutas transatlánticas de emigración. Medía casi 122 metros de eslora, desplazaba más de 12.000 toneladas y su máquina de vapor de triple expansión le permitía mantener una velocidad respetable para las exigencias de su época. No era un barco pequeño ni improvisado, era una herramienta moderna del transporte migratorio español. Un buque diseñado para mover personas, sueños y mercancías entre la península, Canarias y el Caribe. Pero incluso los barcos sólidos pueden convertirse en trampas cuando el mar, la noche y el error se alinean. El Valvanera no transportaba a la élite, transportaba necesidad. A bordo viajaban sobre todo familias humildes, muchos de ellos canarios, empujados por la pobreza, la falta de oportunidades y el agotamiento de un modelo económico que ya no podía sostenerlos. Frente a ellos, Cuba aparecía como promesa: trabajo agrícola, azúcar, jornales, la posibilidad de empezar de nuevo al otro lado del océano. Esa era la verdadera fuerza que movía al Valvanera. No solo el carbón en sus calderas, sino la esperanza de cientos de personas que viajaban en condiciones duras, hacinadas, pero aferradas a una idea sencilla y poderosa: sobrevivir, prosperar, dar a sus hijos una vida mejor. El último viaje comenzó en Barcelona, el 10 de agosto de 1919. Después vendrían Málaga, Cádiz y más tarde las escalas en Canarias. En cada puerto subían más pasajeros, más equipaje, más expectativas. El barco avanzaba hacia el Atlántico con una carga humana enorme, y lo hacía además con una sombra previa. En un viaje anterior ya había sufrido un episodio sanitario oscuro, marcado por el hacinamiento y la enfermedad. Aquella travesía final, vista en retrospectiva, parece avanzar hacia el desastre paso a paso, como si cada escala fuera acercando al buque no solo al Caribe, sino también a su destino definitivo. Entonces ocurrió algo decisivo. Al llegar a Santiago de Cuba, 742 personas desembarcaron y salvaron sus vidas sin saberlo. Fue un giro inesperado. Muchos tenían billete hasta La Habana,
pero abandonaron el barco en esa primera escala cubana. Tal vez por oportunidades laborales, tal vez por agotamiento, tal vez por intuición. Quedaron a bordo 488 personas, pasajeros y tripulantes que continuaron el viaje hacia La Habana. Ellos serían los que desaparecerían. Ese desembarco masivo divide la historia del Valvanera en dos mitades: los que bajaron del barco y los que siguieron navegando hacia la noche. El 9 de septiembre, el Valvanera llegó frente a La Habana, en medio de un temporal feroz. El huracán castigaba la zona, y el capitán Ramón Martín Cordero intentó buscar refugio. Desde tierra, el faro del Morro enviaba su mensaje: puerto cerrado, barra impracticable. No era posible entrar con seguridad. Desde el barco llegó la respuesta luminosa, una señal pidiendo práctico, pidiendo ayuda, pidiendo entrada. Pero el puerto no podía recibirlo, y el Valvanera, rechazado por el temporal, tuvo que quedarse fuera, a merced del mar abierto, de la oscuridad y de una tormenta que no daba tregua. Aquella fue la última vez que se le vio a flote. Sin medios modernos de predicción meteorológica, el Valvanera navegó prácticamente a ciegas en un escenario dominado por un huracán devastador. La trayectoria del ciclón fue especialmente peligrosa. Golpeó el estrecho de Florida y arrastró al buque hacia una zona letal, de bajos, arrecifes y mar rota. Vientos extremos, visibilidad mínima, confusión táctica, ningún refugio real. En esas condiciones, cada decisión cuenta, pero llega un momento en que ya no se decide, solo se resiste. El Valvanera dejó de ser un transatlántico en ruta, se convirtió en un objeto frágil, desorientado, empujado hacia el corazón de la tormenta. La disposición de los restos permite imaginar una secuencia brutal. Primero, pérdida de control. Después, varada o impacto sobre los bancos de arena. Y finalmente, el golpe definitivo del mar sobre un casco ya condenado. El barco habría quedado atravesado o aprisionado en los bajos de la media luna. Las olas, enormes, trabajando sin descanso sobre su estructura. El casco escorando, el agua entrando, la violencia multiplicándose en cuestión de minutos. Eso explicaría por qué no hubo evacuación efectiva. Los botes no pudieron arriarse con orden. Unos quedarían inutilizados, otros aplastados. Todo sucedió demasiado rápido. No fue un hundimiento lento y ceremonioso. Fue una destrucción súbita, una derrota física del buque frente a la arena, el viento y el oleaje. Y, sin embargo, la historia del Valvanera no ocupa el lugar del Titanic. No generó la misma memoria, ni la misma obsesión pública, ni el mismo esfuerzo internacional por recuperarlo todo. La comparación es incómoda, pero reveladora. El Titanic llevaba magnates, lujo, mitología industrial. El Valvanera llevaba a emigrantes humildes, trabajadores, familias pobres. Uno quedó inmortalizado, el otro casi borrado. La profundidad tampoco era un obstáculo comparable. El Valvanera estaba a poca profundidad, y aún así no hubo una movilización histórica semejante. Su tragedia quedó atrapada entre el misterio, la distancia y una jerarquía silenciosa de qué vidas merecen ser recordadas. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo pueden desaparecer 488 personas en un barco hundido a solo 12 metros de profundidad? Se han planteado varias teorías: la acción de depredadores marinos, la descomposición acelerada en aguas cálidas, o una explicación aún más inquietante: que el propio buque se convirtiera en una tumba sellada. La hipótesis más sólida apunta a eso: portillos cerrados durante el temporal, pasajeros refugiados en los espacios interiores, inundación súbita, encajamiento del casco en la arena,
y los restos humanos atrapados en un interior inaccesible, sepultado después por sedimentos, estructura y tiempo. No es solo una teoría técnica, es una imagen terrible. Un barco convertido en ataúd de acero y arena. Más de un siglo después, el Valvanera sigue donde cayó, quieto, callado, custodiando una historia que habla tanto de mar como de olvido. No fue solo un accidente marítimo, fue también una desaparición social, la de centenares de emigrantes que arriesgaron todo por una vida mejor y cuyo final quedó sin justicia simbólica suficiente. El Valvanera permanece como advertencia de la fragilidad humana ante el océano, de los límites de la tecnología y de la facilidad con la que la historia puede abandonar a quienes no pertenecían al mundo de los poderosos. Bajo las aguas de Florida no yace únicamente un buque, yacen 488 destinos interrumpidos, una tragedia española y una pregunta que aún flota sobre el mar. ¿Quién recuerda a los que desaparecen lejos, sin ruido, sin monumentos, sin nombre?